En una reunión de trabajo, la líder señala que la labor de riego no es eficaz, y ella se siente incómoda. Admito que aún tengo muchos defectos y que debo mejorar en el deber, pero no soy totalmente ineficaz. Si ningún esfuerzo mío da resultado, realmente no sé qué más hacer para abordar el deber. ¿Por qué cae en un estado negativo por unas palabras sinceras? ¿Qué carácter corrupto oculta este estado negativo? ¿Y cómo lo corrige a base de buscar la verdad? Llevo 2 años regando a nuevos fieles. Una vez, la líder vino a hablarnos sobre el trabajo y nos contó que, al observarlo durante este tiempo, notó que algunos regantes no veían la esencia de los problemas de los nuevos, ni resolvían sus problemas, sino que solo daban ánimo y consejos, por lo que algunos no iban normalmente a las reuniones y la labor de riego era ineficaz. Quería decir que los regantes no cumplían su función. Se me cayó el alma a los pies al oírlo. Ineficaz, no cumplían su función. Fueron unas palabras muy duras para mí y me hicieron sentir deprimida y triste. Yo había regado a nuevos fieles, la líder también debía de referirse a mí. Pensé en que me había esforzado más en el riego que en ningún otro trabajo y en lo diligente que era al abordar a cada nuevo fiel. Me esforzaba mucho en meditar sobre su estado y dificultades y en enseñarle. A veces, los nuevos fieles no asistían a las reuniones por motivos diversos, o algunos eran caprichosos y no respondían a los mensajes. Aunque me costara aceptarlo, gracias a la oración y la lectura de las palabras de Dios estaba dispuesta a renunciar a mí misma. Además, no soy de hablar mucho, pero me esforzaba por vencer mis obstáculos. Sin importar cómo me trataran los nuevos, los ayudaba con amor y paciencia. Creía haberlo hecho lo mejor posible, aunque no pudieran decir que era muy eficaz. Al menos había hecho mejoras en el trabajo, y los nuevos decían que yo era muy servicial. Jamás imaginé que la líder vería todo lo que yo hacía como ineficaz o como que no cumplía con mi función. Tras la reunión, tenía ganas de llorar. De pronto me sentí sin vida y me abrumaron las emociones negativas. Admito que aún tengo muchos defectos y mucho margen de mejora en el deber, pero no soy totalmente ineficaz. Si he hecho todo lo posible, ¿por qué no se han reconocido mis esfuerzos? Si ninguno de mis esfuerzos da resultado, realmente no sé qué más hacer para abordar el deber. Tal vez no sea apta para regar a nuevos fieles. Así, vivía en un estado de negatividad y sin motivación en el deber. Antes, al ver que los fieles nuevos no iban a una reunión, me preocupaba, me ponía nerviosa, y no tardaba en preguntarles por qué no habían ido. Tras escuchar sus problemas y dificultades, hacía todo lo posible por enseñarles y ayudarlos. Pero ahora, si alguno no asistía a las reuniones, no me preocupaba tanto. Hacía la pantomima cuando me los encontraba y no pensaba en cómo hacer mi enseñanza más eficaz. Quería pasarle a otros la tarea de regar a nuevos fieles difíciles. Como, de todos modos, mi enseñanza no era eficaz ni resolvía sus problemas, ¿por qué debía molestarme en ser tan diligente y proactiva? Nadie reparaba en todo lo que yo pensaba y en lo que me sacrificaba. ¿Qué sentido tenía? A primera vista, cumplía mi deber como lo hacía comúnmente, pero mi corazón estaba lejos de Dios y mi estado era indiferente. No tenía mucho para decir al orar, no me esforzaba. El estado negativo y el enfoque tibio del deber debían demorar tu labor. Sí, Y al final, ¿cómo hallaste una salida? más adelante, al leer la palabra de Dios, comencé a entender la razón de mi estado negativo. Ajá. Dios dice,
Mucha gente siempre tiene motivaciones e impurezas en su deber. Siempre intenta diferenciarse. Siempre le gusta que la alaben y alienten. Y si hace algo bien, siempre quiere algún beneficio o recompensa. Si no hay recompensa, es indiferente al cumplimiento del deber. Y si no hay nadie que la vigile ni aliente, se vuelve pasiva. Esta gente es tan inestable como los niños. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué estas personas tienen siempre estas motivaciones e impurezas y nunca son capaces de dejarlas de lado? Principalmente porque no aceptan la verdad. En consecuencia, sin importar cómo les enseñes la verdad, no pueden dejar de lado estas cosas. Si estas cuestiones no se resuelven nunca, con el paso del tiempo, se vuelven pasivas y cada vez más indiferentes hacia su deber. Al descubrir las palabras de Dios sobre ser elogiadas o bendecidas, se entusiasman y motivan un poco. Pero si nadie les enseña la verdad, si nadie las motiva ni elogia, se vuelven indiferentes. Si la gente las alaba, halaga y elogia con frecuencia, creen que todo va sumamente bien. Y en el fondo, están seguras de que Dios las protege y bendice. En esas ocasiones, sus deseos de destacarse de entre las masas se llevan a cabo y se cumplen. Se mitiga temporalmente su motivación por recibir bendiciones. Y se han aprovechado sus habilidades y talentos, lo que les da buena imagen. Están tan contentas que saltan por la calle con un rostro radiante. ¿Esto es el resultado de la búsqueda de la verdad? No. Se trata simplemente de que sus deseos se han cumplido. ¿Qué carácter es este? Se llama arrogancia. Esta gente no tiene la menor conciencia de sí misma, sino unos deseos absurdos. Ante alguna adversidad o dificultad, si su orgullo y vanidad no se ven satisfechos, o si sus intereses corren el más mínimo riesgo, se vuelve pasiva y se derrumba. Antes, se erigían como gigantes, pero en pocos días se redujeron a un montón de polvo. La diferencia es enorme. Si son personas que buscan la verdad, ¿cómo han podido caer tan rápido? Está claro que los que se apoyan en el celo, los deseos y la ambición son muy débiles. Cuando se enfrentan a un contratiempo o fracaso, se derrumban. Al ver que sus fantasías quedan en nada, que sus deseos no se cumplen y que no tienen esperanza de recibir bendiciones, caen inmediatamente. Esto demuestra que, fuera cual fuera el entusiasmo que tuvieran por el deber, no se debía a que comprendieran la verdad. Cumplían con el deber con la esperanza de recibir bendiciones y por celo. Sin importar lo fervorosos que sean, ni cuánta doctrina sepan predicar. Si son incapaces de practicar la verdad, o de cumplir con el deber según los principios. Si solo se atienen a su celo, no perdurarán mucho. Y, ante la tribulación o el desastre, no podrán mantenerse firmes y caerán. Amén. Amén. La palabra de Dios describía mi estado real. Antes me creía muy diligente en el cumplimiento del deber. Por más dificultades o defectos que tuviera, estaba dispuesta a vencerlos, y no me daba miedo el esfuerzo. Ante los reveses, me secaba las lágrimas y seguía. ¿Y por qué ya no reunía la fuerza necesaria? Resultó que era porque la carga y la diligencia que tenía antes eran bajo la condición de que se cumpliera mi deseo, y no cumplía con el deber para satisfacer a Dios. Me motivaba a cumplir con el deber el que me elogiaran, pero cuando me podaban y trataban conmigo, me hundía en la negatividad. Como creía que no lograba nada con mi esfuerzo, pagaba mis frustraciones con el deber. Y hasta lamentaba haber asumido ese deber. ¿Cuánta conciencia me faltaba? En realidad, había aprendido mucho regando a nuevos fieles. Tenía más claro cómo resolver problemas, enseñando la verdad. Antes,
solía necesitar apoyo de los demás. No llevaba cargas ni meditaba mucho. Con el riego a nuevos fieles, aprendí a meditar profundamente y a ser responsable y maduré. Todos estos beneficios fueron reales. Ujú. Había aprendido mucho, pero una palabra hiriente de la líder me hizo creer que no había logrado nada. No sabía que era bueno. Al darme cuenta, me sentí fatal. No podía seguir estando tan triste. Tenía que darme prisa en buscar la verdad y corregir mi estado negativo. Gracias a Gracias Dios. a Dios. Con tu enseñanza me he dado cuenta de que el deber de la gente suele estar viciado por la corrupción, pero la gente no lo ve. De no ser por la poda, el trato y la revelación por las palabras de Dios, a la gente le costaría conocerse. Ujú, Sí. sí. Luego me puse a hacer introspección. ¿Por qué reaccioné tan exageradamente cuando la líder dijo algo que no me gustó? Leí unas palabras de Dios. Ujú. Dios Todopoderoso dice: en circunstancias normales, hay una especie de estado intransigente y rebelde en lo más hondo del corazón de la gente, que se debe principalmente a que, en el fondo, aquella tiene cierto tipo de lógica y de nociones humanas. Mientras mis intenciones sean correctas, da igual el resultado. No debes tratar conmigo, y si lo haces, yo no tengo que obedecer. La gente no reflexiona sobre si sus actos se ajustan o no a los principios de la verdad, ni sobre cuáles serán las consecuencias. A lo que se atiene siempre es: mientras mis intenciones sean buenas y correctas, Dios debería aceptarme. Aunque el resultado no sea bueno, no debes podarme ni tratar conmigo, y mucho menos condenarme. Es un razonamiento humano, ¿no? Estas son las nociones del hombre. ¿No es así? El hombre siempre se obsesiona con su razonamiento. ¿Hay obediencia en ello? Tú has convertido tu razonamiento en la verdad, y a ésta la has dejado de lado. Crees que lo que está de acuerdo con tu razonamiento es la verdad, y que lo que no concuerda con él no lo es. ¿Hay alguien más ridículo? ¿Hay alguien más arrogante y engreído? ¿Qué carácter corrupto debe corregirse para aprender la lección de la obediencia? En realidad, se trata del carácter propio de la arrogancia y la santurronería, el cual supone el mayor impedimento para que las personas practiquen la verdad y obedezcan a Dios. Las personas de carácter arrogante y santurrón son las más propensas al razonamiento y a la desobediencia. Siempre piensan que tienen la razón, por lo que nada es más urgente que resolver y tratar el carácter arrogante y santurrón de uno mismo. Una vez que las personas se vuelvan sumisas y dejen de emitir sus propios razonamientos, se resolverá el problema de la rebeldía y serán capaces de obedecer. Y para que las personas sean capaces de alcanzar la obediencia, ¿necesitan poseer un cierto grado de racionalidad? Deben poseer el sentido común de una persona normal. En algún asunto, por ejemplo, con independencia de que hayamos hecho lo correcto o no, si Dios no está satisfecho, debemos hacer lo que dice Dios. Las palabras de Dios son la norma para todo. ¿Es esto lo racional? Tal es la razón que debe encontrarse en las personas antes que cualquier otra cosa. Por mucho que suframos,
Y por sean cuales sean nuestras intenciones, objetivos y razones, si Dios no está satisfecho, si sus exigencias no se han cumplido, es indudable que nuestras acciones no se han ajustado a la verdad, por lo que debemos escuchar y obedecer a Dios, y no debemos tratar de razonar o racionalizar con Él. Cuando posees tal racionalidad, cuando cuentas con la razón de una persona normal, es fácil resolver tus problemas y serás verdaderamente obediente. No importa en qué situación te encuentres, no serás desobediente y no desafiarás las exigencias de Dios. No analizarás si lo que Dios pide es correcto o incorrecto, bueno o malo. Serás capaz de obedecer, resolviendo así tu estado de razonamiento, intransigencia y rebeldía. Amén. Amén. Luego de leer las palabras de Dios, tuve más clara la razón de mi negatividad. Me volví negativa cuando la líder dijo que había regantes que no eran eficaces, porque mi carácter era intransigente y arrogante, y me sentía importante. Cuando la opinión de alguien no me agradaba, me costaba mucho admitirla y someterme. Aunque no me atrevía a discutirla, en el fondo la rechazaba. Creía haberme esforzado en mi trabajo de regante y haber dado lo mejor de mí. En el fondo, quería cumplir bien con el deber como fuera. Si tenía buenas intenciones, me esforzaba y me sacrificaba. Nadie podría decir que no era eficaz. Sería injusto hacia mí. Sin embargo, nunca consideré si este razonamiento era verdad y si mi deber era en verdad eficaz. Aunque yo me esforzaba, al no comprender la verdad y ni tener experiencia ante los problemas reales de un nuevo fiel en su vida o su trabajo, a veces solo sabía animarlo con palabras de doctrina. No sabía resolver sus problemas enseñando la verdad, haciéndoles entender la voluntad de Dios o facilitando una senda de práctica. Y a veces mi trabajo carecía de principios porque yo no comprendía la verdad. Eso perjudicaba la labor de la iglesia. No veía a las personas y cosas según la palabra de Dios, ni discernía la esencia real de la gente. Y era demasiado buena con algunos incrédulos, los apoyaba y ayudaba. Era mucho trabajo para nada. Los incrédulos se quedaban en la iglesia y propagaban sus nociones perturbando a los nuevos. Al pensarlo, vi que mi trabajo en verdad no había dado resultados reales, ni tenía una función sustancial significativa. Cuando la líder expuso mis problemas, no solo no lo acepté, también fui negativa, reacia y difícil. Qué irracional que fui. Por cómo me había ocupado del trabajo, debí estar agradecida a la iglesia por dejarme seguir regando nuevos fieles. Debí haber visto cuán lejos estaba de cumplir con el deber de forma óptima, esforzarme más en la verdad y considerar y recapacitar si mi deber tenía efectos prácticos y qué problemas, anomalías o errores aún persistían. Era el único modo de lograr el crecimiento y cumplir bien con el deber. Sí. Si no recapacitamos así, cuesta mucho reconocer los problemas de nuestro deber. A veces me siento satisfecha de mí misma y creo cumplir bien con el deber, pero eso hace que me cueste mejorar. Sí. Cuando surge una situación así, nos fuerza a presentarnos ante Dios, a examinarnos y a entender nuestros defectos e imperfecciones. Sí. Estos son los buenos propósitos de Dios. Sí. Leí estas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: hay unos principios sobre la conducta de Dios con las personas habitualmente negativas. Cuando la gente es constantemente negativa,
hay un problema. Dios ha dicho muchísimas cosas, ha expresado muchísimas verdades, y si una persona cree verdaderamente en Dios, entonces, tras leer sus palabras y comprender la verdad, las cosas negativas serán cada vez menos en ella. Si la gente es siempre negativa, seguro que no acepta la verdad en absoluto, por lo que, en cuanto se tope con algo que esté en desacuerdo con sus nociones, se volverá negativa. ¿Por qué no busca la verdad en las palabras de Dios? ¿Por qué no acepta la verdad? Sin duda, porque tiene nociones y malentendidos sobre Dios, y además nunca busca la verdad. ¿Y le seguirá prestando atención Dios cuando se aproxime a la verdad de este modo? ¿No son esas personas insensibles a la razón? ¿Cuál es la actitud de Dios hacia aquellos que son insensibles a la razón? Los descarta e ignora. Tú cree de la manera que quieras. Creer o no creer depende de ti. Si realmente crees y buscas la verdad, la alcanzarás. Si no buscas la verdad, no la alcanzarás. Dios trata a toda persona con justicia. Si no tienes una actitud de aceptación de la verdad, si no tienes una actitud de obediencia, si no te esfuerzas por cumplir las exigencias de Dios, puedes creer de la manera que quieras. Asimismo, si prefieres irte, puedes hacerlo de inmediato. Si no quieres cumplir con el deber, la casa de Dios no te obligará a ello. Puedes ir a donde quieras. Dios no insta a la gente así a quedarse. Esa es su actitud. Amén. Al leer las palabras de revelación de Dios de mí, y sentí que el carácter de Dios no tolera ofensa. Eso es. No admití unas palabras objetivas de la líder, sino que tuve pensamientos de disputa y fui pasiva y débil en el trabajo. No aceptaba la verdad, la detestaba. Cierto. Dios estaba indignado con mi actitud hacia la verdad. Su actitud hacia la gente como yo es clara, la abandona. Sí. En realidad, yo no era nada, pero tenía un alto concepto de mí misma. No tenía claras mi estatura, mi aptitud ni mi capacidad de trabajo reales, y quería la aprobación y los elogios de la gente. Quería estatus ante los demás y que creyeran que yo era alguien. ¡Qué arrogante e irracional! Tras ver claro mi problema, oré a Dios. Dios mío, no admito lo que soy en verdad. Soy muy insensible. No quiero seguir tan negativa. Por favor, guíame para cumplir bien mi deber. Amén. Después, busqué una senda de práctica en las palabras de Dios y descubrí estas. Dios Todopoderoso dice: pese a quien pese, la pasividad no debe subsanarse por medios pasivos y negativos. Algunos piensan que deben ignorar la pasividad cuando surja en ellos, que, si esperan a ser felices, su pasividad se convertirá naturalmente en gozo. Es una fantasía. Si la gente no acepta la verdad, su pasividad no puede disiparse por sí sola. Aunque la olvides y no la sientas dentro de ti, esto no significa que la pasividad se haya resuelto de raíz. Tan pronto como te enfrentes al entorno adecuado, volverá a atacar. Esto es muy común. Si la gente es inteligente y tiene razonamiento, debe buscar rápidamente la verdad cuando surja la pasividad y subsanarla por medio de la aceptación de la verdad. Así solucionará de raíz el problema de la pasividad. En todos aquellos que suelen ser pasivos, la causa es su incapacidad de aceptar la verdad. Si te sumerges en la pasividad a causa de una sola cosa, una sola frase, o una sola idea u opinión, y surgen quejas en tu interior,
Eso demuestra que tu conocimiento de este asunto está desviado, que tienes nociones y fantasías, y que tu punto de vista sobre el asunto es seguramente incompatible con la verdad. Esos momentos exigen que busques la verdad y afrontes el asunto correctamente, que te esfuerces por darles la vuelta lo antes posible a estas nociones y fantasías erradas, que no te quedes lastrado y engañado por estas nociones y que te sumerja en un estado de desobediencia, insatisfacción y agravios hacia Dios. Es crucial que la pasividad se resuelva con prontitud y a fondo. Por supuesto, sean cuales sean los medios o el método, el mejor enfoque es simplemente buscar la verdad, leer más las palabras de Dios y presentarse ante Él para buscar su esclarecimiento. No es fácil cumplir bien con el deber propio, satisfacer a Dios, alcanzar el temor de Dios y apartarse del mal. No obstante, os contaré un principio de práctica. Si tienes una actitud de búsqueda y obediencia cuando te sucede algo, esto te protegerá. El objetivo final no es que estés protegido, es que comprendas la verdad y seas capaz de entrar en la realidad de la verdad y lograr la salvación de Dios. Este es el objetivo final. Si asumes esta actitud en todo lo que experimentas, ya no sentirás que cumplir con tu deber y con la voluntad de Dios son palabras vacías y clichés. Ya no parecerá tan agotador. En cambio, antes de que te des cuenta, llegarás a comprender unas cuantas verdades. Si tratas de experimentarlo así, seguro que obtendrás fruto. Da igual quién seas, la edad que tengas, tu formación, los años que lleves creyendo en Dios o el deber que cumplas. Mientras tengas una actitud de búsqueda y obediencia, mientras experimentes de esta manera, seguro que en última instancia comprendes la verdad y entras en su realidad. Amén. Amén. Las palabras de Dios me ofrecían una senda de práctica. Ante opiniones contrarias a la tuya o emociones negativas, debes presentarte ante Dios a orar y buscar la verdad con actitud obediente. Sí. Aunque te sientas ofendida o confundida, no te resistas ni discutas y reflexiona sobre qué problemas tienes y en qué áreas no lo has hecho bien y podrías mejorar. Aunque aún no las reconozcas, debes buscar palabras pertinentes de Dios que leer o pedir que te enseñe a alguien que comprenda la verdad. Con esta actitud de aceptación de la verdad es fácil recibir esclarecimiento de Dios, reconocer tus problemas y saber en qué principios de la verdad entrar. Así es. En adelante, no puedo lidiar con las situaciones con actitud negativa y reacia. Eso solo me lastimará. Ni con muchas experiencias aprenderé la lección o alcanzaré la verdad. No maduraré ni cosecharé beneficios. Por supuesto que no. Cuanto más se escape una situación de nuestras nociones, hay más lecciones que aprender y más verdades que buscar. Sí. Muy cierto. Luego, cuando la líder examinó mi labor, supe que mi actitud descuidada, pasiva y débil ya había afectado al trabajo de la iglesia. Algunos nuevos fueron engañados por los pastores religiosos. Tenían nociones de Dios en la cabeza y dejaron las reuniones. A otros los engañaron los rumores del PCCH y dejaron las reuniones. Ante estos problemas, tuve mucho miedo y me detesté. ¿Qué había hecho todo este tiempo? No hice trabajo práctico, solo caía en la negatividad.
Creía que vivir en un estado negativo solo afectaba mi entrada en la vida. Hice todo lo que exigía mi deber, sin descargar mi negatividad ni perturbar adrede el trabajo de la iglesia. A lo sumo me perjudicaría yo. No obstante, al vivir yo en la negatividad, no se resolvieron problemas obvios. Desatendí mis responsabilidades. Me faltó lealtad al deber, y eso afectó el trabajo de la iglesia. Al reflexionar, lamenté mucho mi pasado. ¿Por qué no me presenté ante Dios buscando la verdad? ¿Apenas caí en la negatividad? Si hubiera buscado la verdad y revertido mi estado, aunque mi aptitud y los problemas que viera fueran limitados, las cosas no se habrían complicado tanto. Al pensarlo, sentí remordimiento y la culpa. Oré a Dios para decirle que debía compensarlo con una acción real, y di más importancia a buscar los principios de la verdad en el deber. Gracias a Dios. Bien. Al dejar de vivir en la negatividad y esmerarme por hacer trabajo práctico, me sentí aliviada y en paz, y mi estado volvió a la normalidad. Supe aprender de las situaciones y cosechar beneficios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Más tarde, al cumplir con el deber, a veces surgían problemas en mi trabajo y mi líder me amonestaba y trataba conmigo. Aún me sentía algo negativa, pero sabía que debía aprender de ello y que el problema era mío. No estaba trabajando según los principios. Ya no podía ser intransigente. Debía buscar la verdad y hacer introspección. Con esta actitud, se corregía rápido mi estado negativo. Y cuando la líder me amonestaba y trataba conmigo, yo podía reconocer mejor las anomalías y los defectos de mi deber y comprender algunos principios de la verdad. Amén. Gracias a Dios. Esta experiencia me dejó grabado lo crucial que es aceptar la verdad. Sí. Aceptar la verdad marca la senda a seguir y tu deber es cada vez más eficaz. Amén. Gracias a Dios. Es una gran experiencia.